Hola, 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 buenas tardes. Saludos estimadas y estimados estudiantes de matemática, de robótica. Soy el profesor Marcelo Gordillo y esta es la clase 2 correspondiente al tema 2 de matemática, potenciación y radicación. Bien, antes de empezar esta clase diferida, quiero pedirle disculpas porque me confundí con el horario. Pensé que la clase era más tarde, mis otras clases son a las 5 y se me pasó que hoy la clase era a las 4 de la tarde. Así que les pido disculpas, pero sin embargo les estoy grabando esta clase en diferido para explicarle el tema que está en el material que ya está compartido en plataforma. También pedirles que hoy me tengan paciencia porque mi voz está afectada y tal vez no se me escuche muy bien porque estoy con la voz tomada. Bien, empezamos entonces con el tema de potenciación y radicación. En el documento de plataforma van a encontrar el tema desarrollado. Vamos a ver potenciación y radicación en el conjunto de los números reales. En este caso empezamos con potenciación. ¿A qué se le llama una potencia? La potencia es una operación matemática en la cual encontramos una base y un exponente. Y no es otra cosa que una multiplicación repetida de la base tantas veces como indica el exponente. Por ejemplo, 2 elevado al cubo, se lee así, en 2 elevado al cubo, la base es 2, el exponente es 3 y el resultado va a ser 8, que el resultado justamente sale de multiplicar por sí misma la base, en este caso el 2, 3 veces, la cantidad de veces que indica el exponente. Entonces multiplicar el 2 3 veces me da el resultado 8. Recuerden, base, exponente y el resultado se lo llama potencia. Simbólicamente, bueno, la potenciación es una operación matemática que se realiza entre dos elementos, la base y el exponente n. Normalmente para el exponente vamos a la letra n, normalmente. Entonces se lee b elevado a la n y se calcula multiplicando la base por sí misma n veces. Simbólicamente, b elevado a la n es b por b por b por sí misma, tantas veces como me indique el exponente. Recordemos que estamos viendo el conjunto de los números reales, entonces la base puede ser cualquier número real y el exponente también puede ser cualquier número real. Pero por ahora vamos a ver exponentes enteros para aclarar algunos conceptos. Recuerden que en los enteros vamos a tener los números positivos, los negativos y el cero. Bueno, después de esta definición de potencia como multiplicación repetida de la base, vamos a ver los diferentes casos que se van a dar. Lo primero es leer correctamente las potencias. B elevado a la n, ¿sí? Fíjense que siempre se pone la b, se escribe normalmente, y el exponente como un supraíndice, como un índice hacia arriba, un poco más pequeño. Se lee b elevado a la n. Esa es la notación correcta y la forma correcta de leerse. Por ejemplo, 2 elevado a la cuarta, 3 elevado a la séptima, 5 elevado al cuadrado. Acá yo puse elevado a la segunda. Podemos decirlo de las dos maneras. Fíjense que
Anteriormente decía 2 a la cuarta, 3 a la séptima, usando para los exponentes los ordinales. Y 5 al cuadrado, lo puedo decir 5 al cuadrado o 5 elevado a la segunda, es lo mismo, pero se acostumbra más a decir 5 al cuadrado. Lo mismo si fuese elevado a la 3, podría decir 5 a la tercera o 5 al cubo directamente. El cubo me representa 3 y el cuadrado me representa 2 como potencia. Y como raíz también, eso ya lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, los números negativos también los podemos elevar a una potencia determinada. Menos 1 elevado al cubo. Entonces 5 al cuadrado menos 1 elevado al cubo. Bueno, eso es lo que les explicaba, que cuando está elevado 5 a la segunda o 5 al cuadrado, menos 1 elevado a la tercera o menos 1 elevado al cubo. Suele usarse más las palabras cuadrado y cubo en estos casos. Un caso muy especial se nos da cuando la potencia, cuando la base es 0, mejor dicho, cuando el exponente es 0, entonces se lee elevado a la 0, ¿sí? Porque no tiene ordinal el 0. Entonces, qué sé yo, 5 elevado a la 0. Bueno, esto en cuanto a la notación y la lectura de las potencias. Vamos a ver el cálculo de potencia. Empezamos con el caso más fácil, cuando la base es positiva. Si la base es un número positivo, el resultado será siempre un número positivo. Por ejemplo, 2 elevado al cubo, multiplico el 2 3 veces, me da 8. 3 elevado a la cuarta, multiplico el 3 4 veces y da 81. Ese es el primer caso, el más sencillo. La base es positiva, el resultado siempre es positivo. Las cosas cambian cuando la base es negativa. Bueno, a continuación les dejo unos ejercicios para que practiquen. Recuerden que esta práctica es solamente para que ustedes afiancen su conocimiento de lo que estamos estudiando. No es necesario que la envíen para corrección. La actividad obligatoria sí ya va a estar disponible mañana al mediodía en plataforma, ¿sí? Esto es para que ustedes practiquen, y si tienen alguna duda la plantean en el foro de consultas de la clase 2, del tema 2, ¿sí? Son algunos ejercicios para practicar lo que estuvimos viendo. Ahora sí, vamos a otro caso, cuando la base es negativa. ¿Qué pasa con la potencia cuando la base es negativa? Acá vamos a tener dos casos. Si la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. O sea, por ejemplo, menos 3 elevado al cuadrado es menos 3 por menos 3, tengo que multiplicar 2 veces como indica el exponente, y menos por menos es más, o sea que el resultado es positivo, y 3 por 3, 9. Entonces, base negativa, exponente par, el resultado es positivo. Otro caso es cuando tengo menos 1 elevado a la cuarta. El menos 1 lo multiplico 4 veces por sí mismo, y entonces acá puedo hacer parejas. La primera pareja me da positivo, la segunda pareja me da positivo, entonces me quedan todos signos positivos de las parejas. El resultado va a ser positivo. Entonces positivo por positivo me da positivo. O sea que menos 1 elevado a la cuarta es positivo. O sea, esta ley se deriva justamente de las propiedades de la multiplicación.
¿Recuerdan cuando multiplicábamos números con signo negativo? Bueno, es lo mismo. Todo se va relacionando en la matemática. Y así podemos tener exponentes mayores a la 10, a la 25. Y siempre que el exponente sea par, el resultado será positivo. Y cuando el exponente sea impar, el resultado será negativo. ¿Sí? Ahora vamos a ver justamente el caso en que la base es negativa y el exponente es impar. Entonces, si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Este es el segundo caso. Por ejemplo, tengo menos 2 elevado al cubo. Multiplico por sí mismo el menos 2 3 veces como indica el exponente. Fíjense que puedo hacer una pareja con los dos primeros. Menos por menos me da positivo. Pero me queda un signo negativo solito. Entonces, positivo por negativo, el resultado es negativo, menos 8. Menos 1 elevado a la quinta. Multiplico el menos 1 5 veces por sí mismo. Fíjense que acá puedo hacer dos parejas. La primera pareja me da positivo, la segunda pareja me da positivo, y al final me queda un menos 1 solito, un signo negativo. Entonces los dos positivos va a dar resultado positivo cuando multipliquemos, y cuando multipliquemos el positivo por un negativo, al final el resultado va a ser negativo. Fíjense cómo aplicando la ley de la multiplicación, la ley de los signos para la multiplicación, llegamos a esto, ¿no? Que si la base es negativa y el exponente es impar, entonces el resultado va a ser negativo. En definitiva, menos 1 elevado a la quinta es igual a menos 1. Todas estas dos leyes que vimos de las bases negativas la podemos resumir en esto. El resultado de una potencia es negativa solamente cuando la base es negativa y el exponente es impar. En todos los demás casos, el resultado va a ser positivo. Claro, si la base es negativa y el exponente impar, resultado negativo. Todos los demás casos positivo. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Base positiva, no importa cómo sea el exponente, el resultado siempre va a ser positivo. Bien, ahí también les puse unos ejercicios para que practiquen con las potencias negativas. ¿Sí? Acá bueno, ahora que estamos con las potencias negativas, les voy a mostrar cómo calcular potencias con la calculadora. La calculadora de Windows vamos a ver cómo calcular potencias con la calculadora de Windows. Fíjense, en la calculadora de Windows tiene un modo que es científica. Por ahí normalmente normalmente la calculadora quizás está en modo estándar. No se preocupen, simplemente hacen clic en estas tres rayitas, en este icono, y eligen científica. Una vez que eligen científica, bueno, se les amplía la cantidad de botones que aparecen, ¿sí? Y lo que nos van a interesar va a ser este botón que dice x elevado a la y, que es justamente eso, 2 elevado al cubo, con este símbolo que se llama circunflejo, que es un angulito con el vértice para arriba y la abertura para abajo, es el símbolo circunflejo o símbolo de potencia que es utilizado en las calculadoras y en los lenguajes de programación. Entonces 2 elevado al cubo es igual a 8.
Y así con cualquier potencia. 1 elevada a la quinta es 1. Ahora hay que tener cuidado con la base negativa. En el caso de que la base sea negativa, fíjense que yo les pongo la base entre paréntesis, porque para que me den los resultados correctos en la calculadora hay que poner la base entre paréntesis. Por ejemplo, volvamos a los ejemplos, si esto lo hacen ustedes. Cuando hago menos 3 al cuadrado, el primer ejemplo, abro paréntesis, pongo menos 3, fíjense que me sale 0 menos 3, entonces no me conviene usar este menos porque me hace la operación 0 menos 3, este es para hacer una operación binaria, se llama. Lo que vamos a hacer es, bueno, empiezo de nuevo, abro paréntesis, escribo el 3 y lo cambio de signo con este botoncito que dice más menos. Cierro el paréntesis, elevado al cuadrado y me da 9. Fíjense que obtengo la expresión menos 3 elevado al cuadrado igual a 9. Lo mismo hagamos con el segundo ejercicio. Abro paréntesis, pongo el 1, le cambio el signo, cierro paréntesis, elevado, en este caso a la cuarta, menos 1 elevado a la cuarta, base negativa, exponente par, el resultado es positivo. Veamos los siguientes casos. Abro paréntesis, 2, pero es menos 2, entonces le cambio el signo, recuerden, con el botoncito de abajo, no con la operación resta. Cierro paréntesis y lo elevo al cubo. Entonces le aparece, algo apreté de más por ahí. Vamos de nuevo. 2 negativo elevado al cubo. Fíjense que les va apareciendo el menos 2 elevado al cubo, aprieto el igual, menos 8, tal como dice la ley de la potencia. Base negativa, exponente impar, el resultado será negativo. Del mismo modo, menos 1 elevado a la quinta, ¿sí? Fíjense que apareció menos 1 elevado a la quinta, me da como resultado menos 1. Y bien, y así puedo hacer cualquier potencia. Por ejemplo, menos 5 elevado al cuadrado igual a 5, o menos 5 elevado al cubo menos 125. No se olviden de poner los paréntesis cuando la base es negativa, porque si no los resultados pueden dar equivocados. Por ejemplo, supóngase, lo que no hay que hacer, lo que va a dar resultado erróneo, es cuando, por ejemplo, ponen menos 5 con este menos de acá. Fíjense que es 0 menos 5 elevado al cuadrado. Claro, porque 0 menos 5 al cuadrado, o sea, es 0 menos 25, le da menos 25. Utiliza el orden de precedencia de la operación. Siempre utilicen 5, le cambiamos el signo, lo elevamos al cuadrado y me da 25 positivo, como tiene que ser. Si eso va dentro de otra expresión más grande, donde hay que hacer otros cálculos, fíjense que por ahí un signo les puede cambiar mucho el resultado de una expresión. Bien.
Ya vimos potencias de base positiva cuando la base es negativa. Ahora vamos a ver algunas potencias especiales. Empezamos con la potencia nula, que es cuando el exponente es cero. Cualquier número entero elevado a la potencia cero es igual a 1. O sea, b elevado a la cero potencia es 1. O la potencia nula de b es 1. Ejemplo, 4 elevado a la 0 es 1. Menos 7, los números negativos también elevados a la potencia 0 dan como resultado 1 positivo. ¿Sí? Cuando no tiene signo, recuerden que es positivo. Bueno, el otro caso es un caso obvio, pero lo mencionamos para ser exhaustivo, porque todo esto forma parte un cuerpo, una estructura que se llama cuerpo, un cuerpo denso. Todo eso tiene un significado que por ahora no es tan importante. Todas estas reglas de la potencia derivan justamente de las leyes del producto. Y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo todo esto tiene sentido. Todo número elevado a la primera potencia es igual a sí mismo. B elevado a la 1 es B. O sea, 5 elevado a la primera potencia es 5. Menos 6 elevado a la 1 es menos 6. Acá sí hay que respetar el signo de la base. ¿Sí? Claro, lo que yo le decía, no es lo mismo menos 2 entre paréntesis elevado al cuadrado que menos 2 al cuadrado. Acá en la primera parte esto me da 4 positivo y acá al 2 lo elevo al cuadrado y recién aplica el signo menos. Entonces esto me da menos 4. Por eso es muy importante utilizar los paréntesis para resolver las potencias, ¿sí? Entonces la manera correcta de hacerlo, tanto en un desarrollo a mano, en un desarrollo teórico, como utilizando la calculadora o utilizando el lenguaje de programación para no caer en la trampa del orden de precedencia de las operaciones, es justamente utilizar los paréntesis para las bases negativas. Bien, continuamos. Entonces también van a tener ejercicios para practicar con las potencias especiales. Pongan mucha atención a los signos. El tema que sigue son las potencias con exponente negativo. En las potencias con exponente negativo se invierte la base, hay que dar vuelta a la base, hay que usar el inverso de la base o recíproco de la base. Normalmente es conocido como el inverso multiplicativo de la base. A ver, si tengo una potencia donde el exponente, el n, es negativo, entonces la potencia es igual al inverso de la base, doy vuelta a la base y lo elevo a la potencia n, ya positiva. Me quedaría una fracción, por ejemplo. A ver, veamos la definición. Todo número b elevado a una potencia negativa menos n es igual a su inverso elevado a la n. O sea, en símbolos, b elevado a la menos n es 1 sobre b. Esto 1 sobre b es el inverso multiplicativo de b o inverso de b elevado a la n, ahora ya en forma positiva. Cuando doy vuelta a la base ya me queda elevado a la n en forma positiva. O sea que fíjense que convertí el exponente que era negativo, lo convertí en positivo, pero debo dar vuelta a la base para eso. Ejemplos, fíjense los ejemplos. Si tengo 3 elevado a la menos 2, eso es un tercio, tengo que dar vuelta, un tercio elevado al cuadrado, elevado a la 2. Eso me da un noveno.
Si tengo 2/5 elevado a la menos 1, doy vuelta a la base y me queda 5/2 elevado a la 1, cuyo resultado es 5/2. Por supuesto, vale todo lo anterior que venimos viendo acerca de los signos de la base positivo y negativo. Supongamos, el último ejemplo, tengo menos 1/4. Fíjense que la base es negativa elevado a la menos 3, exponente negativo. Primero doy vuelta a la base, entonces 4 sobre 1 me queda 4, o sea, menos 4, sigue siendo negativa la base, menos 4 elevado a la menos 3. Como la base es negativa y el exponente es impar, ya sé que el resultado me va a dar negativo, o sea, menos 64. Es decir, sigo aplicando todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Todo se va. Y esta fórmula justamente sale del desarrollo cuando yo divido potencia. A ver, ya enseguida vemos división de potencia. Ahí vamos a ver. La definición es esta. Ya enseguida les hago una breve demostración. Bueno, y acá les dejo para que practiquen algunas potencias con exponente negativo. Recuerden dar vuelta a la base y tener mucho cuidado con los signos. Quizás acá cuando usen la calculadora, ¿sí? Todo le va a dar en decimales, no le da la fracción. Por ahí para visualizar, por ejemplo, menos 2 elevado a la menos 4. 2 negativo elevado a la 4. Para elevar a una potencia negativa también vamos a utilizar este botón de cambio de signo para el exponente, ¿sí? Así me queda menos 2 elevado a la menos 4, positivo porque la base es negativa, el exponente es par, el resultado va a ser positivo, pero me da 0,0625, pero debería darme 1 sobre 2 elevado a la cuarta es 16. Bueno, eso es 1 sobre 16. Si hacemos 1 dividido 16, es el mismo resultado. O sea, por ahí con este botoncito de un relojito con una flechita que da vuelta, es el historial de las operaciones. Habíamos hecho menos 2 elevado a la cuarta, que me da 0,0625, que es lo mismo que 1 sobre 16, que es 0,0625, ¿sí? O sea, menos 2 elevado a la menos 4 es 1 sobre menos 2, o sea, menos 1/2 elevado a la cuarta. O sea, 1 a la cuarta es 1, 2 a la cuarta es 16, es 1 sobre 16. Por eso es lo mismo. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. La idea por ahí es que lo hagan escribiendo y pongan las fracciones, den vuelta a las fracciones, así se asimilan, se apropian de la propiedad. Es muy importante cuando el exponente es negativo darse cuenta que la base cambia, que vamos a usar el inverso multiplicativo de la base. ¿Sí? ¿Por qué inverso multiplicativo? Porque fíjense, 3 por 1/3 nos va a dar 1. Claro, 3 por 1, 3, dividido 3, 1. Es decir, 2/5 por 5/2 nos da 1, todo simplifica nos da 1. Por eso es inverso o inverso multiplicativo. A continuación vamos a ver algunas propiedades de la potenciación. Bueno, la ley de cierre o de clausura es una propiedad importante, aunque digamos que generalmente no se utiliza, es como diríamos invisible, pero tiene una utilidad muy grande, sobre todo a la hora de resolver ecuaciones o inecuaciones. Bueno, la ley de cierre nos dice que el resultado de la potenciación de un número real es un número real, o sea que la potenciación es cerrada en el conjunto de los reales porque su resultado es un número real. O sea, 3 al cuadrado me da 9, tanto la base como la potencia, el resultado, pertenecen al conjunto de los números reales.
menos 3 elevado al cubo es menos 27, tanto la base como el resultado, la potencia, pertenecen al conjunto de los reales. Y también cuando tenemos 0 elevado a la quinta, el resultado es 0, que también pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, resumiendo, la potencia de un número real es otro número real. En otras palabras, la potenciación cumple con la ley de cierre en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Eso era muy importante que lo tengan en cuenta. Estoy viendo que hay una potencia que creo que se me pasó a explicarle, la potencia con base 0. El 0 elevado a cualquier potencia distinto de 0 da como resultado 0. ¿Sí? 0 a la n, siendo n cualquier número distinto de 0 me da n, claro, porque tengo que repetir el 0 n veces. 0 por 0 por 0 por 0 es 0. 0 al cuadrado, 0, 0 a la 8, 0. Pero es más, este n, hay una trampita acá, ¿no? Tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Si el n es negativo, tendría que dar vuelta a la base. Y al dar vuelta a la base, el 0, 1 sobre 0, recordemos que no existe. Así que hay que tener cuidado con las potencias de base 0. Y otro punto a tener muy en cuenta es que 0 elevado a la 0 es igual a 1. Pero ¿cómo si estoy multiplicando el 0? Pero lo estoy multiplicando 0 veces. Bueno, por ahora, créanme, este resultado es así, no lo inventé yo, esto sale de estudiar teoría avanzada de conjuntos, ¿sí? Los conjuntos, los diagramas de Venn, los elementos, todas esas cosas que también tienen mucha incidencia en lo que es la informática, en lo que es programación. Y un resultado que sale es que 0 elevado a la 0 es 1. Entonces, resumiendo, el 0 elevado a cualquier potencia distinto de 0 positiva da como resultado 0. Y el 0 elevado a la 0 potencia es igual a 1. Eso tengan en cuenta, por ahí si aparecen algunos resultados especiales después de operar con algunas expresiones. Sigamos viendo propiedades de la potenciación. Bueno, seguimos con otras propiedades de la potenciación. En este caso vamos a ver qué sucede con la multiplicación de potencias de igual base. Y es simple de inferir. Todo esto va a derivar, como ya les venía adelantando, de las propiedades de la multiplicación. Por ejemplo, si tengo 2 al cuadrado por 2 al cubo, no hace falta que resuelva por separado. Porque yo tengo 2 al cuadrado por 2 al cubo, 2 al cuadrado significa que tengo que multiplicar 2 veces el número 2, y 2 al cubo que tengo que multiplicar 5 veces. En definitiva es 2 a la quinta. O sea que si yo sumara los exponentes, 2 más 3, directamente 2 al cuadrado por 2 al cubo, me va a dar el 5, que es el exponente al que tengo que elevar el 2, claro. Recordemos que la potencia es multiplicación repetida de la base. Entonces, hacer 2 al cuadrado es multiplicar el 2 por sí mismo 2 veces. Hacer 2 al cubo es multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. Y si multiplicamos todo, en definitiva, estamos multiplicando el 2 5 veces. Y obviamente sigue aplicándose la ley de los signos. Si la base fuese negativa, hay que ver si el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. En cambio, si el exponente final es par, el resultado va a ser positivo. O sea que en definitiva,
Cuando yo tengo potencias de igual base, lo que hago es sumar los exponentes, ¿sí? 2 al cuadrado por 2 al cubo es 2 elevado a la 2 más 3, o sea, 2 elevado a la quinta, lo cual es 32. Si lo expresamos, si ponemos la definición, sería la multiplicación de potencias de igual base es igual a la base elevada a la suma de los exponentes. Simbólicamente, b elevado a la n por b elevado a la k es igual a b elevado a la suma de n más k. De manera similar, podemos ver la división de potencias de igual base. ¿Qué pasa si tengo 2 a la quinta dividido 2 al cuadrado? Si hacemos el desarrollo, 2 a la quinta no es otra cosa que multiplicar 5 veces el 2. Y 2 al cuadrado es multiplicar 2 veces. O sea que arriba me queda el 2 multiplicado 5 veces y abajo 2 veces. Como es una división, esta raya de fracción que me separa el numerador del denominador significa fracción y significa división. Entonces yo puedo simplificar también un 2 de arriba con un 2 de abajo y el segundo 2 de arriba con el segundo 2 de abajo. En definitiva me quedan solamente los 3 últimos 2 de arriba. O sea que fíjense que acá hice una resta del exponente. 5 menos 2 me da 2 al cubo. 5 menos 2, 3. O sea que el resultado sería 2 al cubo, que es 8. No es necesario que calcule 2 a la quinta, que me da 32, sobre 2 al cuadrado, que me da 4. 32 dividido 4 es 8. Lo que les quiero hacer ver, esta ya es una demostración, que simplemente haciendo la diferencia, la resta de los exponentes, el de arriba menos el de abajo, el exponente del dividendo menos el exponente del divisor, ese va a ser el exponente al cual queda elevado a la base, ¿sí? Entonces eso queda expresado acá. 2 elevado a la quinta dividido 2 al cuadrado es lo mismo que 2 elevado a la 5 menos 2, o sea 2 al cubo, que es 8. Porque cuando restamos los exponentes estamos quitando en el denominador lo que está abajo en el denominador. Justamente eso es lo que hace la simplificación. O puede ser al revés, que haya más factores abajo que arriba, y lo mismo, para quedar más factores abajo me va a quedar una fracción. En definitiva, la división de potencia de igual base es igual a la base elevada a la resta de los exponentes, numerador menos el denominador. O sea, b a la n sobre b a la k, b a la n menos k. Y bueno, quiero aprovechar, ya que tenemos este resultado, ya que tenemos esta expresión, para mostrarles de dónde sale uno de los resultados de las potencias nulas. ¿Se acuerdan que en la potencia nula habíamos visto que todo número elevado a la 0 es 1? Claro. Fíjense. A ver. Voy a abrir un PowerPoint para hacerles una pequeña demostración. O sea, el resultado que teníamos es que b elevado a la 0 potencia es igual a 1. Este es el resultado que teníamos, ¿sí?
Por ejemplo, si teníamos 5 elevado a la 0, 5 elevado a la 0 me da 1. Y el otro resultado que tenemos es el resultado de la división. O sea, si tenemos una división de b elevado a la n sobre b elevado a la k, eso es b elevado a la n menos k. Que es lo que acabamos de ver. Bueno, fíjense que si tuviéramos justamente, a ver, vamos a hacer 2 elevado al cubo sobre 2 elevado al cubo. Entonces esto es igual a 2 elevado a la 3 menos 3. En otras palabras, es 2 elevado a la 0 potencia. Y como es 2 elevado a la 0 potencia, el resultado es 1. O sea, al ser los exponentes iguales, el de arriba y el de abajo, se anulan. Claro, 2 a la 3 menos 3 es 2 a la 0. Al quedarme el exponente nulo, 2 elevado a la 0 es 1. Y esto lo podemos generalizar. Justamente si tenemos b a la n dividido b elevado a la n, eso es b elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Y fíjense que esto tiene muchísimo sentido, porque estoy hablando de la división de dos números iguales. 2 al cubo dividido 2 al cubo. O sea, 2 al cubo es dividido por sí mismo. 2 al cubo es 8, dividido 8. 8 dividido 8 es 1. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces b a la n dividido b a la n es 1 siempre. Y de paso podemos demostrar cómo la otra propiedad. A ver, vamos a una nueva diapositiva. La propiedad de los números, de los exponentes negativos. B elevado a la menos 1 o mejor dicho, b elevado a la menos n, ya que está, es a la n. Claro. ¿Cómo podemos hacer? Vamos al revés. Veamos qué significa 1 sobre b, todo esto entre paréntesis, elevado a la enésima potencia. Y esto no es otra cosa que 1 elevado a la n sobre b
sobre b elevado a la n. Pero sabemos que 1 elevado a la n siempre va a dar 1. Y lo único que nos queda distinto va a ser b elevado a la n. Pero recuerden que una cosa interesante que teníamos un resultado anterior, justamente que acabamos de ver, es que b elevado a la 0, la base de la 0 es 1. O sea, vamos a usar este resultado. Como la base elevado a la 0 es 1, yo este 1 lo puedo reemplazar por la base elevado a la 0. Hagamos eso. Entonces, 1 sobre b elevado a la n es lo mismo que b elevado a la 0, que siempre va a ser 1, sobre b elevado a la n. Y si aplicamos la regla de la división de exponentes de igual base, esto es b elevado a la 0 menos n. Y 0 menos n no es otra cosa que menos n. O sea, así logramos demostrar nuestra hipótesis, que b elevado a la menos n es 1 sobre b a la n, que es lo mismo que este resultado, haciendo uso de la división. ¿Sí? Haciendo uso de la división y las propiedades de la multiplicación, justamente la multiplicación repetida de la base, es como se demuestran la mayoría de las propiedades de la potenciación. Bueno, eso quería mostrarles que en la matemática todas las cosas están relacionadas y aparte después son una herramienta poderosa para modelar situaciones de la vida cotidiana. Y eso también va a ser muy fuerte a la hora de programar. Bueno, ahí vimos lo que son las potencias elevadas a la 0, de donde salen también las potencias negativas, que no es otra cosa que de la división. A ver si nos queda alguna propiedad más. Vimos, hasta ahora estamos viendo multiplicación de potencia de igual base. Estamos viendo cuando la base es igual y el exponente cambia. División de potencia de igual base. ¿Qué pasa si ahora la base es distinta, pero el exponente es el mismo? O sea, multiplicación de potencias de igual exponente. Por ejemplo, tengo 2 a la cuba, por ejemplo, tengo 2 al cubo por 5 al cubo, que es 8 por 125, que me da 1000 si yo lo desarrollo resolviendo las potencias. Pero si yo lo escribo como multiplicación repetida de la base, es 2 multiplicado 3 veces por 5 multiplicado 3 veces. Y si reordenamos un poco esto, ¿sí? Emparejo cada 2 con un 5, porque voy a poder hacer pareja de 2 y de 5, y resulta que 2 por 5 es 10. Entonces esto, 2 al cubo por 5 al cubo, me queda 2 por 5, todo esto elevado al cubo. Y puedo resolver este producto, 2 por 5 es 10, y 10 elevado al cubo, al 10 lo multiplico 3 veces por sí mismo, me da 1000. ¿Sí? Entonces, reordenando las bases, porque las bases son distintas, el exponente el mismo, puedo emparejar, puedo hacer parejas de base. Entonces, la multiplicación de potencias con igual exponente es igual a la multiplicación de las bases elevadas a ese exponente. Claro que todos los exponentes tienen que ser iguales. Esto más que nada por ahí nos va a servir,
Esto más que nada va a ser útil cuando sea necesario simplificar. Bueno, en símbolos, una multiplicación de potencia de igual exponente, pero de distinta base, se puede resolver elevando el producto de estas bases al exponente dado. O sea, b elevado a la n por c elevado a la n es igual al producto de b por c, todo eso elevado a la n. Como les decía, esto se va a usar más que nada por ahí en alguna ecuación, en alguna simplificación que tengamos que resolver. Y también podemos usar los resultados al revés, ¿no? Si yo tengo b por c elevado a la n, es lo mismo que hacer la distributiva, distribuyo el exponente b a la n por c a la n. Entonces acá tendría dos propiedades, digamos, en una. La propiedad directa, multiplicación de potencia de igual exponente, y la inversa, la distributiva de la potencia con respecto al producto. ¿Sí? Yo tengo b por c elevado a la n, b por c elevado a la n, es lo mismo que distribuye al exponente a cada uno de los factores. Es lo mismo que b a la n por c a la n. La división de potencias de igual exponente es parecida, nada más que dividimos. Por ejemplo, si tengo 6 al cubo dividido 2 al cubo, en lugar de elevar y hacer una división grande, yo puedo hacer el desarrollo. 6 al cubo es el 6 multiplicado 3 veces, y 2 al cubo es el 2 multiplicado 3 veces, y hago parejas, 6 medios, 6 medios, 6 medios. O sea, 6 medios elevado al cubo, o 6 dividido 2 elevado al cubo. Pero 6 dividido 2, o 6 medios, es 3. O sea que 6 al cubo sobre 2 al cubo es lo mismo que 3 al cubo, es 27, que es exactamente el mismo resultado que si yo elevara 6 al cubo me da 216, elevar a 2 al cubo me da 8, y hago esta división, 216 dividido 8, que me da 27. Por supuesto, con calculadora se hace rápido, pero les repito, estas propiedades van a ser útiles en diversos aspectos, no solamente para hacer el cálculo, sino para entender cuando estemos haciendo ecuaciones, inecuaciones, despejando variables o manipulando algebraicamente las expresiones, por qué hago algunas simplificaciones y no otras, porque todo lo que vamos a hacer va a obedecer a las leyes matemáticas, a esta estructura de cuerpo que tiene el conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, resumiendo, una división de potencia de igual exponente y distinta base se puede resolver elevando el cociente de las bases, ¿sí? Hago la división de las bases al exponente dado. O sea, b a la n dividido c a la n es lo mismo que b dividido c, ese resultado, ese cociente elevado a la n. Y de nuevo, como en el caso de la multiplicación, acá tengo dos resultados en uno. Puedo verlo al revés. La propiedad distributiva de la potencia con respecto a la división, ¿sí? Si yo tengo el cociente b dividido c elevado a la n, puedo distribuir el exponente, la potencia, al dividendo y al divisor. O sea, b sobre c elevado a la n es lo mismo que b a la n sobre c a la n, repartiendo, distribuyendo el exponente a cada uno de las partes de esta división, que es justamente el tema que sí, distributiva respecto a la multiplicación, era al revés de lo que habíamos visto. Si 2 por 5 al cubo es 2 al cubo por 5 al cubo, que es al revés, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto? Acá está b a la n por c a la n, es b por c a la n, y justamente en esta propiedad
distributiva respecto a la multiplicación, B por C a la N es B a la N por C a la N. Bueno, acá puse el cubo, entiéndase que es una N. Y la distributiva respecto a la división, que es lo que acabamos de decir, B sobre C. Toda esa fracción elevada a la N es lo mismo que B a la N sobre C a la N. Acá la raya de fracción, o los dos puntos, ambos simbolizan división, ¿sí? Es la división. Bueno, para terminar, les dejo algunos ejercicios para que practiquen, ¿sí? Todas estas propiedades que fuimos viendo. Recuerden, estos ejercicios no son obligatorios, no tienen que enviarlos para corregirlos, los hacen. Si tienen dudas las plantean en el foro del tema 2. Pueden responderse entre ustedes también, ya están entrando al foro para ver cómo están, si están respondiendo bien, si tienen alguna duda que no pueden avanzar, yo se las voy a resolver, pero la idea es que ustedes también vayan ayudándose entre ustedes, justamente construyendo conocimiento colectivo. Y siempre es usando, en este caso, las leyes de la multiplicación. Bueno, todo esto, ya vamos avanzando a temas más interesantes. La clase pasada habíamos empezado con las operaciones aritméticas entre números enteros, pero que también vale para números reales, suma, resta, multiplicación y división, para ver los distintos casos, ¿sí? De la suma, de la resta, la ley de los signos para la multiplicación, la ley de los signos para la división. Ahora esta semana, en este tema, avanzamos con potencia, y bueno, ya dejamos radicación para la semana que viene, que es muy parecido en definitiva. La radicación vendría a ser la operación inversa de la potenciación. Así que las propiedades van a ser muy parecidas. La forma de operar también. Y vimos cómo esas leyes de la suma, la resta, la multiplicación y la división nos sirven para aplicarlo también en la potenciación. ¿Sí? Y cómo vamos descubriendo distintas leyes como esta de la distributiva respecto de la división, distributiva de la potenciación respecto de la multiplicación y todas las demás, elevar a una potencia nula, elevar a una potencia negativa, como todo eso sale naturalmente aplicando las leyes de la multiplicación y división. A ver, acá es importante no solamente llegar al resultado, sino que también entiendan cómo se van a dar los desarrollos, porque les repito, muchas veces, sobre todo en las ecuaciones, vamos a estar trabajando no con números, sino con símbolos. Entonces, por eso es necesario también que entiendan esta expresión simbólica, porque a veces vamos a tener que hacer esto. B sobre C a la N, aplicar la distributiva, poner B a la N sobre C a la N, porque nos va a facilitar el trabajo de hacer alguna simplificación o algo que nos permita resolver una ecuación. O sea, no es solamente llegar a un resultado, sino entender las leyes que estamos aplicando, ¿sí? Bueno, a continuación del video de esta clase, de este video diferido, les voy a dejar un par de preguntas que van a funcionar como la asistencia. Son preguntas muy sencillas que están relacionadas a esto que hemos visto en el video, que está justamente en el documento. Y además va a haber también una actividad obligatoria del tema, que va a ser un cuestionario para que calculen algunas potencias. Que eso va a estar, el cuestionario obligatorio va a estar disponible mañana al mediodía, mañana a partir de las 12, ¿sí? Bien, eso es todo por ahora. Si hay alguna consulta, alguna duda con respecto a este desarrollo, la plantean en el foro del tema 2. Bueno, espero que tengan un lindo fin de semana,
que, bueno, con los que, para todos los trabajadores, feliz Día del Trabajador, y espero que festejen en familia y disfruten un lindo fin de semana largo. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Saludos.